Muy buenas pilotos, hoy vamos a volar este dron, es el Ishin Wizard V2, es la segunda generación del famoso Wizard con el que tanta gente empezó a aprender a volar en FPV hace un año, 2 años. Por las especificaciones, este Wizard es un tanque, mirar de qué carbono estamos hablando. Bueno, vamos a conocerlo primero y luego lo volamos, a ver qué os parece. Adelante vídeo. Cajita del dron un poco abollada, como veis. Creo que el transportista se ha sentado con sus posaderas encima, pero bueno, a ver si lo de dentro está bien. Y lo primero que tenemos, dos juegos de hélices, tornillería de repuesto, unas bridillas, antena, pegatinas para poner la GoPro, una montura, la herramienta esta que no sirve para nada, unos foams para el aterrizaje, tornillería para las hélices, esto supongo que será para la batería, para sujetarla, y finalmente el dronete. Bueno, pues todo esto me ha llegado y ahora, como siempre, vamos a mirar el dron a ver qué nos dice. Bien, pues vamos a ver por qué este dron dicen que es un dron de iniciación. ¿Por qué nos lo recomiendan para iniciarse en este tema del FPV? Primero, por el precio. El precio en estos momentos está en oferta, yo creo que sea un precio que se mantendrá. Son 126 euros, solo hay un modelo, es este de aquí. Luego también tenemos la opción de comprarlo con una emisora. No os lo recomiendo, no es la mejor emisora. Yo veo otras opciones como la Telite, por ejemplo, que sale por poquito más y en calidad vas a ganar mucho, no es tan de juguete. Por lo tanto, nos quedamos con esta versión. Otra cosa, ¿por qué es también de iniciación? Que es un tanque. ¿Veis que es un tanque? Lo primero que llama la atención, los brazos. Son brazos de 5 milímetros. Poquitos drones se ven ya con brazos tan gordos. ¿Veis que es súper rígido? O sea, para romper esto tienes que ser el increíble Hulk. Ya le puedes dar la leche que sea, que no lo vas a romper. Las placas superior e inferior son de 2 milímetros, también se les ve bastante gruesas. Y lo que es la distancia entre ejes, la diagonal es de 225 milímetros. Como os decía, viene sin receptor, por lo tanto hay solo una versión. Motores, veis que los motores van súper protegidos, son unos Ishin 2207 2550 kV, por lo tanto son unos motores para volar con 4S que están bastante bien. Según indica el fabricante, pueden soportar entre 3 y 5S. Con 5S tiene que ser un cohete. Yo ni lo probaría. Tiene un empuje máximo de 1180 gramos, no es ninguna tontería, y ya veremos a ver qué tal cunde. Por supuesto, para hélices de 5 pulgadas. Es curioso, hoy en día ya no se ven drones con este montaje, a no ser que lo hagas tú en casa. Como veis, los ESCs van por separado. Son ESCs de 30 amperios, BLLS, soportan baterías de 2 a 4S y tienen una corriente pico de 35 amperios. Por supuesto, de shot 600 sin ningún problema. Aquí debajo veis que en el primer piso tenemos una PDB, esto es una placa para distribuir la corriente y la señal a los motores. Esta PDB luego irá conectada a lo que es la controladora. Esto poquitos se ven ya de este tipo. No es ninguna tontería, al final si se te quema un SC solo tienes que reemplazar un SC y no todos. Por lo tanto, pues el coste de mantenimiento es bastante más bajo. La controladora, lo primero que llama la atención, veis que tiene una conexión USB-C. No tengo muchos drones que tengan de este tipo, una conexión de este tipo. Es una controladora F405, no es una F7, pero bueno, para empezar una F4 es suficiente. Tiene por supuesto un giro MPU 6000, tiene barómetro, tiene un BEC de 5 voltios y otro de 9 voltios, USD incorporado por supuesto, y bueno, en principio podemos decir que es una controladora bastante estándar. El emisor de vídeo que va aquí arriba es un TC5804 Pro y tiene potencias de emisión desde PIT 25, 200 y 600 milivatios. Para un dron de freestyle es suficiente. Y la cámara que lleva aquí en el frontal, que veis, es una Foxeer Micro Arrow, que no es lo más de lo más, pero da una calidad de imagen bastante buena. Luego veremos a ver cómo se comporta. Y poquito más, es que no tiene nada más este dronete. Es esto en fundamento. ¿Qué más si es lo que tiene? Protectores de motores para que le deis las leches que queráis o lo ensuciéis y el motor dentro que cabe no sufra. Trenes de aterrizaje para proteger el frame. Tiene algunas piezas más impresas en 3D pues para ponerle una antena en T. Tiene la antena
que es una Lollipop 3, como veis aquí. Lo que es la batería va en la parte superior y en total pues hace un conjunto bastante robusto, como veis. Eso sí, no pretendáis que esté por debajo de los 250 gramos porque es un mazacote, es un tanque. Sin hélices nos quedamos en 386 gramos. No es tanto como yo creía, yo pensaba que sería algo más, pero bueno, es bastante. En general, pues tenemos un dron fuertecillo, es un tanque. Yo creo que por eso es por lo que dicen que es para principiantes. Es un dron que le puedes dar un montón de leches y en principio no le tendría que pasar nada. Veis que aquí incluso tenemos doble capa de carbono en el frontal para que se dañe menos. Totalmente inflexible, no lo puedes doblar ni para atrás. Y luego en el frame, bueno, pues tienen la opción de que puedas desmontarlo, esta zona de aquí, sin tener que desmontar la zona de la cámara. Con lo cual tienes un acceso más sencillo a todo el interior. Vamos a probarlo. Veis que quitando 3 tornillitos tenemos ya todo el stack central a la vista. Bueno, lo que es la construcción es una construcción robusta, probada, no tiene nada de especial, es típica, bastante sencilla y bueno, a prueba de novatos, según parece. Pero vamos a ver si, aparte a prueba de novatos, a ver cómo vuela. Tener en cuenta una cosa, aparte tenemos lo que es el soporte para la GoPro que iría fijado aquí, lo podemos fijar en esta zona y luego estos trenes de aterrizaje que no tienen mucho sentido si llevamos ya los impresos en 3D. Bien, le voy a poner ahora el receptor, le configuro los canales en Betaflight y vamos a volarlo, a ver qué tal va. La instalación del receptor de radio es muy sencilla, quitamos la tapa esta que tenemos con los 3 tornillitos y cogemos el cable. Lo único que he hecho ha sido, bueno, utilizar un poco de tubo termorretráctil en vez de cinta aislante para que me quede más limpio, pero es facilísimo. Soldamos los 3 cables de lo que es el receptor, el S-Bus, el positivo y el negativo, y luego lo que he hecho ha sido tapar pues esas conexiones con el termorretráctil para que queden aisladas. Una vez hecho esto, ya es perfecto. Con el XM Plus, en vez de hacerlo a los cables, lo que tenéis que hacer es soldarlas directamente al receptor. Es sencillísimo. Una vez que ya lo tenemos todo ya preparado, le ponemos cinta de doble cara y lo colocamos en su sitio. Pasamos primero las antenas para que nos quede bien expuesto y cuando hemos pasado las antenas y hemos cogido la medida, con la doble cara se le pega ahí. Se mete luego lo que es la conexión JST en el hueco donde estaba y ya está. Hecho. Lo único que tenemos que hacer ahora es bindear. Esto es conectar con el botón del receptor puesto. Lo ponemos modo bindeo y a mí al menos me lo cogió enseguida. En este caso es con un receptor Jumper R1, pero abajo os pongo otras alternativas como el XM Plus, por ejemplo. Ya estamos en nuestro spot, como siempre, un poquito de niebla, como podéis ver, pero no nos va a impedir volar este bichillo y vamos a despegarlo a ver qué sensaciones nos da. Bueno, primera salida bien. La cámara es un poco oscurita, pero bueno. Se le mete ganas. Falta de potencia no tiene, desde luego. Se me están cayendo las gafas. Recepción de señal crítica. Va bastante rápido, ¿eh? Vamos a poner bien las gafas. Con permiso. ¿Qué le pasa al vídeo? Va bien. Vamos a hacer el típico del árbol, a ver. Va bastante bien. Tiene potencia, ¿eh? Va muy bien. La cámara es un poco oscura. La verdad es que también hoy es un día oscurito, pero va muy bien. El setup no está mal. Yo le echo de menos una cámara con más luz, pero si no, lo que es volar, vuela muy bien. Ya veis que reacciona bien. Si le metemos cualquier cosa, acá es muy suave. Es súper suave. Va bien, me gusta. O sea, no se nota que es un Wizard. Se nota que es un 5 pulgadas, por supuesto, pero no que es un Wizard. Va muy bien, va muy bien. Baterías me las está gastando. Cuidado con la valla.
Que llevo de 1300 las baterías, son las Obonic estas. Telemetría disponible. Recepción Lo de veo muy señal bien, la verdad es que responde bien, suave, suave. Es un 5 pulgadas. telemetría. Muy parecido, por ejemplo, pues al Leaflight. Pues sí. Igual un poco la imagen es lo que le falla, si no, lo que es la dinámica me gusta. Es ahí, justo. El perro ya está ladrando. ¿Ruidoso es? No es tan... No es tan suave como otros drones que hemos llevado. Pero si no, lo que es el control va bastante decente. Me gusta. Para empezar está muy bien. O sea, sobrado. Ojalá ya hubiese empezado con uno así. Pero va bien. El precio que tiene, 126 euros ahora. Hombre, antes 180 que salió a ese precio, era exagerado. Recepción de señal crítica. 126 euros que lleva ahora me parece un precio más que correcto. 140 euros está bien. De 5 pulgadas serían estos momentos de los que no están a 6 y no están en liquidación, de los más baratos que puede haber. Y las respuestas, pues perfectas. Es suave, no me está haciendo nada raro. Veis que está volando bien. El vídeo un poco apagado, pero bueno, es verdad que hoy llevo volando drones digitales hasta ahora y entonces esa diferencia es normal. Pero vamos a hacer un par de giros cerrados a ver qué tal responde. Va bien. Hombre, lo suyo no son las carreras, desde luego. Recepción de señal crítica. Telemetría disponible. Pero va bien, va bien. Es un dron para gozar un poquillo. Y para aprender, pues lo veo bien, porque al final es un mazacote, es un tanque, tiene un montón de protecciones. Voy a bajarlo ya. Y el carbono a tope, ¿no? Tiene más carbono que una caldera. Vamos a bajarlo y hacemos otro vuelillo, a ver qué tal. Nos están invadiendo el campo de vuelo, por lo tanto, a ver, un vuelete más y a ver qué tal va. Están las vacas, no me voy a acercar mucho a ellas, ya me han fastidiado el sitio, pero... Pues no sé, yo a mí me gusta, para empezar a volar es un dron que me parece que está bien. Lo que os digo, es duro, no está muy caro. Que hay mejores, por supuesto, pero bueno, por este precio yo lo veo muy buena opción. Recepción de señal crítica. Ya me diréis en los comentarios a ver qué os parece, si os ha gustado o no os ha gustado, Recepción de señal crítica. y me comentáis. Telemetría disponible. Oh, ha subido hasta Quito Pino. Potencia sobrada. Recepción de señal crítica. Ya veis. Lo que es imagen, muy bien, está bastante lejos y va bien. Y va a 25, está sin cambiar. Está a 25 milivatios. Las vacas nos invaden. Buena recuperación. ¿Qué os parece? Decidme en los comentarios si está bien, si no está bien. Nos vemos en el siguiente vídeo, que voy a seguir volando y disfrutando un poco de este pequeñajo que, bueno, oye, sin problemas me está volando y está yendo de puta madre. Las vaques. Ya me gusta, ¿eh? Se puede volar. Yo pensaba que sería más sosillo, pero... ¿Qué te parece, Oscar? Pues yo lo estoy viendo bien, la verdad que sí. Se está tragando las baterías que da gusto, pero va bien. Es duro, es pesadete, pero va bien.
Se me habrá terminado ya lo que es la Insta, seguramente. Estoy sin batería, pero... ¡Qué librada, tío! Bien, bien. Telemetría disponible. Recepción de señal crítica. Sin telemetría. Va bien. Estoy ya... Yo creo que va a aterrizar. Bueno, todavía un poquito más. El viciote, oye. Me gusta, me gusta. A ver, a 180 no merecía la pena, desde luego. Pero bueno, por este precio... Oye, que cago chuletas de la vaca. Os voy a aterrizar, que ya con tanta vaca por aquí, ya pobrecitas, me dan pena. Ya dirán lo que hay ahí. No se inmuta mucho, la verdad. Y no sé que venga el toro, que hay uno por ahí, y se enfade con nosotros. Pues nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Aterrizo y nos vamos. Hasta la próxima, pilotos.